Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana de viernes, ya que nos acompaña la maestra Alicia Villagómez Carvajal, que está aquí con nosotros en cabina. Alicia, qué bueno que te animaste, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Raquel, es un honor estar en compañía de ustedes y obviamente a partir de este micrófono, pues con todos mis compañeros egresados de toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Claro que sí, y bueno, antes de comenzar les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como egresados-UASLP y también ahí tenemos un link para Twitter para que chequen obviamente la información de este programa, pero no solamente eso, sino también mucha información que tenemos para ustedes que son egresados de la uni, como vacantes, como programas de posgrado, como eventos que pueden asistir y seguir en contacto con nuestra institución, que al final pues es la de todos y la seguimos construyendo juntos también. Bueno, Alicia, ahora sí, vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Ok. Cuéntanos, ¿por qué elegiste tu licenciatura? Que no mencioné en este caso que es Ciencias de la Comunicación. Ajá. ¿Y por qué la elegiste estudiar en la Universidad Autónoma? Pues mira, en realidad elegí mi carrera. Híjole, voy a decir una cosa que en su momento me costó mucho trabajo aceptar, pero lo tendré que hacer. Elegí mi carrera porque mi mamá desde que era una mocosuela dijo, tú como que tienes todo el perfil de comunicóloga. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Mi mamá era trabajadora social y tiene un don que yo creo que tienen muchas mamás y que todos los hijos sentimos ganas de rompernos la cabeza contra la pared, pero nuestras mamás tienen un don de persuadirnos, ¿no? Entonces, como que yo desde la primaria, mi tierna infancia, me decían que ibas a estudiar, yo nunca maestra, no, comunicóloga, aunque jugara que era maestra o aunque jugara que era doctora, ¿no? Sin saber exactamente qué era. Cuando llego aquí y en la universidad preguntaban, pues un poquito también con la preocupación de que sientes que te están haciendo una pregunta que tienes que responder, que además yo siempre, es mi personalidad, si me haces una pregunta te la respondo. Y luego le investigo a ver si es así y te la voy mejorando, ¿no? Pero también ante los compañeros, ¿qué vas a estudiar? Todos ya tenían idea de por dónde y yo, bien fácil lo de siempre, comunicación. Pero después me di cuenta, cuando nos llevaron diferentes carreras para que seleccionáramos, que hacía un comunicólogo y realmente me interesó mucho. Me parecía que la Autónoma, porque en realidad nunca otra escuela fue para mi opción, en realidad comunicación en la Autónoma tenía un tiempo de estarse promoviendo. Los maestros es más, muchos maestros que daban clases en diferentes universidades privadas eran egresados de comunicación, o sea, los había producido pues la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿no? Alicia, cuéntame para ti, en tu experiencia, en todo lo que ya conoces ejerciendo y aparte siguiendo estudiando, ¿qué puede hacer un comunicólogo? Porque aparte es uno de los como clichés más grandes, ¿no? Así de que un comunicólogo sale en la tele, se acabó. Sí, claro. ¿Qué puede hacer? ¿En qué puede trabajar? ¿En dónde se puede desempeñar? ¿Qué puede estudiar también? Mira, nadie me cree, Raquel, pero yo tengo pánico escénico. Entonces, a mí me gusta mucho la comunicación cara a cara, la personal, porque los comunicólogos tenemos, yo pienso que muchos, un estilo de comunicación en donde, y además un don, leemos el cuerpo. Entonces, la comunicación no verbal. Entonces, para mí es muy importante la retroalimentación. Por eso me es fácil hablar aquí, porque estás tú aquí al frente y eres muy buena con tu comunicación corporal, ¿no? Das confianza. Esa pregunta genera también mucho estrés. Yo a lo largo del tiempo, ya que salí de la escuela, me doy cuenta que de repente uno se ahoga en un vaso de agua. Y en realidad no te das cuenta que todos, en todas las carreras, todos los egresados de todas las escuelas, de la Autónoma y de otras universidades, tienen un gran conflicto porque el hacer tiene que ver con uno mismo. O sea, el hacer no tiene que ver con la institución. Tiene que ver con el instituyente que somos nosotros, ¿no? Somos los actores. Entonces, la escuela tiene la obligación de dotarte de instrumentos y conocimiento,
pero el que los va a aplicar eres tú, y los problemas afuera ocurren como no ocurren en la escuela. La escuela es un laboratorio, todo está controlado. Afuera la vida es otra. Y en la modernidad, o la posmodernidad, o como le quieran llamar, en realidad lo único que existe es la incertidumbre. Ya no hay los trabajos que tenían nuestros papás. Mi mamá es jubilada, mi papá es pensionado. Probablemente yo no pueda ser jubilada, me explico, o si soy jubilada con las nuevas reformas, ya sí tendré que ir pensando qué voy a hacer, ¿no? Donar mi cuerpo en partes, más bien venderlo. Entonces, es una respuesta que todos tenemos que asumir, o sea, la responsabilidad de responderla y de hacer lo que se tenga que hacer para conservar un trabajo. Ahora, en mi experiencia personal, y te voy a voy a intentar ser muy rápida, mi primer trabajo fue en la zona industrial. Entonces, me abrió las puertas el sobrino del pionero, que era entonces nuestra cafetería, y que ahí voy otra vez a la nostalgia de egresada, ¿no? Cuando yo estaba en la comunicación no había cafetería, había una camioneta afuera que era Don Pionero, era una camionetita con un puestecito, y todos los egresados de mi generación, yo creo que lo extrañamos y le tenemos mucho aprecio porque lo recordamos. Bueno, su sobrino estaba en la zona industrial y con él trabajé. Para no hacerte el cuento largo, trabajé mucho lo que era comunicación entre diferentes departamentos. La zona industrial exige mucho tiempo. Es precioso trabajar en la zona industrial porque son grandes retos que tú tienes que responder. A mí eso me gusta mucho, que no te den línea, que tú generes estrategias. Cuando yo decidí salir de la industria por tiempos, y mi familia, tenía una compañera que me dijo... Ella ya era egresada del Tecnológico Regional, espero que no me esté escuchando, no voy a decir su nombre. Y ella dijo, bueno, pues si te dieron a ti el trabajo de coordinar calidad, coordinaba yo el sistema de calidad, o sea, revisaba que el sistema de calidad se llevara a cabo dentro en la planta, ¿no? Si te dieron a ti el trabajo siendo comunicóloga y no conoces los procesos de ingeniería adentro, pues yo, que soy ingeniera, pues facilísimo, ¿no? La vi llorar, porque el cristal de la dirección era de cristal toda. Y entonces comprendí una cosa, despotricamos mucho y le damos patadas al pesebre, pero en realidad cuando nos ponemos a hacer las cosas, hacemos lo que nos enseñaron, no lo podemos evitar. Y lo que nos enseñaron en la escuela, pero lo que eres tú desde un principio, ¿no? Si tú eres una persona que busca ser útil, vas a lograr tener trabajo en todas partes, ¿no? O un lugar en todas partes. Ser útil es un reto siempre. Uh-huh. Y lo haces como comunicóloga, ¿no? Sí, o sea, a través de tu profesión, pero claro, al final eres tú, que es como muy importante. Oye, Alicia, ¿qué impresión te causó la universidad, entrar a tu carrera, ser una estudiante universitaria en ese momento? Que aparte, como habíamos platicado, la particularidad de que la escuela, en ese entonces ahora facultad, era lejísimos en ese tiempo y que no había nada. Y era una convivencia muy diferente a las grandes facultades o a zona universitaria, todo demás. ¿Tú cómo viviste todo ese periodo de estudiante? Mira, yo estaba muy orgullosa siendo estudiante de la Escuela de Comunicación y sentía que en ese momento yo no era lo suficiente como eran mis compañeros. Eso es una admiración por los que iban hacia adelante. Y la admiración siempre te hace moverte para ser como ellos, ¿me explico? Y entonces construyes allí una identidad, un querer identificarte con esa comunidad de que hacían cosas que a mí me parecían extraordinarias. El auditorio, que es una cosa que yo, como quisiera recalcar, cuando yo entré a la universidad teníamos de director al licenciado Camacho. Y yo recuerdo mucho que había una participación estudiantil impresionante. El auditorio siempre tenía actividades culturales. Por ejemplo, celebrábamos el 2 de octubre. Se hacían videos y producciones medias mafufas, pero que decías tú, wow, esto está impresionante. Teníamos un trabajo de análisis del discurso, el interés de querer saber más que solamente lo que lo que sabíamos, porque digo, en las ciencias sociales podemos pensar que todos tenemos como una lógica, ¿no? Porque lo hacemos. En la comunicación más, porque todos nos comunicamos, pero resulta que no, que en realidad el estudiar comunicación sí te mete a procesos que nunca habías pensado y que además te rompe la cabeza porque dices, ¿cómo pienso sobre mí mismo y lo que he hecho siempre, ¿no? Es muy difícil ese proceso. Y teníamos una línea muy fuerte en investigación en comunicación. Nosotros éramos de asistir a los CONEIS, pero además la Escuela de Comunicación hacía las semanas de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Entonces eran las jornadas de comunicación.
Eso obliga a que haya mucho movimiento estudiantil. En ese entonces era, creo que de la Sociedad de Alumnos, Claudia Insua, no me acuerdo quién estaba de presidente. No teníamos consejo porque no éramos una coordinación de investigación. Y yo recuerdo mucho la labor de Claudia, debió ser Insua porque debió ser fuerte para que existiera tanto movimiento, y no había un temor como el que existe ahora, según veo, de algunos maestros, de permitir a los alumnos el impulso de su juventud, de su rebeldía como jóvenes, ¿no? Porque esa rebeldía siempre va para construir algo. No sé, yo tengo recuerdos así de ser universitaria, de querer ser, y algo que recuerdo mucho es una vez que me visitó una amiga que era amiga mía de secundaria, es amiga mía, Elia Rodríguez Coronado, un beso. Saludos. Saludos. Ella fue una vez a la escuela porque vivía cerca y dijo, oye, en tu escuela son bien raros. ¿Por qué? Típico, eso te lo dice todo el mundo que visita. Dice, porque en ingeniería nadie se conoce y ustedes se conocen, es más, se hablan con los maestros como si fueran compañeros, igual que con los alumnos y todo, ¿no? Entonces había una relación dura porque nunca hemos sido fáciles, o sea, siempre hemos sido muy críticos, ¿no? De nosotros, no de los otros, pero siempre había cordialidad. Entre alumnos, había un guiño de ojo de que hubo, ya te he visto, yo sé que tú andas por estos lugares, ¿no? Y con estos rollos. Entonces, bueno, y el lugar pues se prestaba mucho porque estábamos absolutamente solos, o sea, tú ibas a la escuela de comunicación y hacía más frío que ahora, imagínense, porque hubo un tiempo en que yo llegué antes de que abrieran la escuela porque le tenía terror a una maestra que también, saludos, de economía, pero Lucy, ya me acordé, le tenía terror, entonces llegaba antes porque ella era de que en punto, entrando yo ya nadie entra, y lo cumplía, ¿no? Entonces sí, y veíamos ratas de campo, conejos, no había construcción, nada alrededor. También hemos visto cómo va cambiando tanto el paisaje imaginado como el paisaje físico, ¿no? ¿Cómo fue para ti terminar, ser una joven profesionista y, o sea, de que te cayera el 20 de que ahora sí ya se acabó y tienes que buscar un trabajo? Tú ya contaste un poco de tu experiencia de este primer trabajo en zona industrial, pero ¿cómo fue ya empezar, si ya fuera, y cómo te fuiste decidiendo qué hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, mira, en primer punto, cuando salí dije, madre de Dios, no sé hacer nada. Cuando le dije eso a mi papá me dijo, ¿qué crees? Cuando yo salí de la universidad también pensé lo mismo, no sé hacer nada. Luego que entré a la zona industrial y empecé a solucionar problemas, dijo uno de mis maestros, es que justamente lo que pasa, que estás haciendo cosas de comunicólogo y nunca te diste cuenta que ya lo habías asumido, que era parte ya de ti. Y como es parte de ti, no puedes darte cuenta que fue formado. Uh-huh. Entonces, pues en realidad después de eso entré a cuestiones de cultura en organización de eventos. Fue ¿cómo se llamaba? El encuentro no era el encuentro, era del año 2000, Potosinos al encuentro del año 2000, no me acuerdo cómo era, pero también seguíamos en organización, trabajando con otras gentes. Luego, mi esposo fue a hacer la maestría al ITESO, y entonces llegaban y contaban rollos, porque era sobre comunicación, él y sus compañeros contaban rollos que yo decía, ¡ay, eso es la maestría! Pues está muy fácil, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que no era tan difícil y que porque de repente uno piensa, ¡ay, los posgrados! No, es una cosa muy difícil, ¿no? Y entonces yo siempre he pensado, porque me gusta mucho el contacto con las personas, como te lo digo, yo cuando conocí a gente del Colsan, también por la Escuela de Comunicación, por eventos de la Escuela de Comunicación en investigación, en cuestiones de investigación, yo me di cuenta que había mucho de antropólogos entre nosotros, mucho. Y como te digo que las ciencias de la comunicación nacen de las ciencias, o sea, es una disciplina, es una transdisciplina, es una ciencia que nació en la transdisciplina, pues me sentí identificada. Sentí mucho angustia ser transdisciplinaria porque cuando platicaba con mis compañeros me decían, ¿y qué es un comunicólogo? Y le decía esto, eso lo hacen estos. Bueno, también hacemos esto, eso lo hacen esto. Y así me decían, ¿no? Entonces, luego entendí que hacemos esto, sí, lo hacen muchos, pero nosotros lo hacemos juntos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, entré a antropología un poco en búsqueda de disciplina,
disciplina académica, de un pedazo del pastel de la ciencia que a mí me interesaba poder decir es mía, ¿no? O pertenezco a ella. Ya después de que salí del Colegio de San Luis, que agradezco, la verdad es que yo pienso que gran parte de lo que soy, pienso, y mi familia es y piensa, es por el Colegio de San Luis y por la Escuela de Comunicación y por Ciencias Ambientales de la Autónoma, ¿no? En realidad la educación se lleva a todas partes, a tu casa, a todos los lugares. Entonces, la antropología ha sido una pieza angular en mi propia formación, porque sigues formándote siempre como comunicóloga, porque el comunicólogo es el que piensa la comunicación y como comunicadora es el que comunica y difunde los conocimientos y lo que se tenga que difundir, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Qué tan diferente fue tu experiencia? O sea, obviamente deduzco que bastante, pero ya cursando un posgrado a tu formación inicial. ¿Cómo viviste esta transición y qué tan diferente eran estos dos universos? Independientemente que son dos escuelas diferentes, pues también son dos etapas diferentes y son dos áreas diferentes. ¿Cómo fue esta parte? Pues mira, en realidad yo pienso, porque en un posgrado tú no estás titulado no se te reconoce ningún posgrado hasta que no te titulas. Por ejemplo, cuando sales de la licenciatura puedes ser pasante. Si tú terminas todo un programa en maestría o doctorado y no te titulas, no haces la tesis, no te presentas y no te aceptan la comunidad, entonces no eres eso que habías hecho, ¿no? No eres ni maestro ni doctor, según el caso. Pero yo en eso pienso que tiene que ver con la legitimidad de las propias escuelas. O sea, las escuelas tienen que titular para poder decir que funcionan y demostrar al Estado que han enseñado y han conducido a los individuos, ¿no? Son numéricos, pero en realidad cualquier persona que no haya ni se haya titulado de maestría ni doctorado, pero lo cursó, o algún diplomado o una especialidad, con que lo hayas cursado, de verdad es compartir el conocimiento que se ha reflexionado, es la ciencia, ¿no? Compartir el conocimiento que tiene una sistematización, por lo menos niveles de reflexión más profundo que el que tenemos comúnmente. Todos tenemos conocimiento porque todos solucionamos problemas cotidianos, ¿no? Aunque no seas licenciado en nada, tú solucionas problemas y tienes un conocimiento importantísimo. Nada más que cuando estás en un posgrado tienes el conocimiento escrito, que tiene una temporalidad. Los libros fueron publicados hace tiempo, pero son parte de un área de conocimiento que te abre los ojos. Es como ponerte lente, como cuando estás, cuando tienes miopía, que yo no tengo, o tienes algún daño en tus ojos, que ves borrosito, te pones tus lentes y bueno, ves claridad, ¿no? Y entonces cuando ves claridad sabes por dónde moverte. Entonces, los posgrados lo que hacen es ser ese lente para poder observar con mayor claridad los diferentes caminos que tú mismo puedes ir formulando para solucionar problemas. Fíjate lo que te digo, los diferentes, o sea, porque no es uno nada más, y que serían opciones y que además tú los vas a formular. No están dados por hecho, no existe ese sendero, lo vas a formular a partir de la experiencia de otros muchísimos que contribuyeron para que ese conocimiento que se dan en posgrados y en especialidades y etcétera, etcétera, estén a tu disposición. Entonces se suma toda tu capacidad de resolver problemas con un conocimiento muy vasto. ¿Cómo fue que te decidiste encaminarte al doctorado? Terminas tu maestría y entras al doctorado. Bueno, no sé si fue luego inmediatamente o si pasó un tiempo de ciencias ambientales. ¿Cómo decidiste que eso era lo que querías estudiar después de haber estudiado antropología? O sea, esa línea de estudio, esa área en específico. Porque así de afuera, si yo no sé, podría decir, bueno, ¿qué se relaciona? Claramente sí se relaciona. ¿Tú cómo te decidiste? Mira, yo pienso que en esa decisión fueron varias lógicas, ¿no? Una de ellas, y digamos en este momento la menos importante, fue las exigencias que va teniendo CONACYT con sus egresados, ¿no? CONACYT al colaborarte como en la maestría, tienes de alguna manera más posibilidades de que te colabore con el doctorado, y entonces CONACYT ha formulado también un camino para poder reconocer una comunidad científica. Yo no sabía de este posgrado sino por el doctor Aguilar, el director de la Facultad de Ciencias Ciencias Sociales y Humanidades, Miguel Aguilar.
Entonces decidí hacer la entrevista sin saber de qué se trataba. Mira, decidí hacer el examen para poder entrar, que era un tipo de Ceneval, que ahorita no recuerdo cómo le llaman, si es así que se llama Ceneval, pero bueno, yo fui un poco con el miedo y con, ay no, pues es que no, ¿cómo crees, verdad? O sea, la maestría, cuando estás en licenciatura dices, no, la maestría, y ves que lo vas pasando y dices, ay, o sea, yo no pensé nunca, ¿verdad?, que pudiera, y cuando vas al doctorado dices, no, ¿cómo no? Sí, ¿cómo? Entonces hice el examen, pero todavía dije, ¿cuándo me entregan los resultados? No lo vayan a entregar porque te preguntan a qué posgrado quieres aplicar. Y yo lo puse, pero dije, les voy a decir que me lo entreguen a mí, porque si no paso, mejor ni le hago, ¿verdad? Y que no sepan qué tan inútil soy. Y salí arriba de la media nacional. Entonces, yo no supe, me lo dijeron en el posgrado, cuando me avisaron que había pasado. Pero en la entrevista para poder ingresar, me dijeron, es bien interesante que seas comunicóloga y que seas antropóloga. Empecé a platicar qué hacíamos en antropología, algo de comunicación, y dijo la doctora, que ahorita en este momento no recuerdo quién era, pero dijo, tenemos un problema en ambientales. Las ciencias básicas tienen muchísima información de cómo está contaminados ciertos elementos de la naturaleza y cómo afectan a la salud, etcétera, etcétera, pero no podemos establecer una comunicación efectiva con los lugares en donde puede impactar ese tóxico, ¿no? Y entonces dije, es un posgrado en donde es posible comprender una realidad para poder aplicar algo. Entonces yo pienso que es un sueño de la comunicación, ¿no? Y bueno, pues así fue como decidí incorporarme a Ciencias Ambientales de la universidad. Tienen un enfoque multidisciplinario y la verdad es que no te das cuenta otra vez en el momento, pero aprendes mucho. ¿Cómo era llevar ya a cabo el posgrado? O sea, de repente el doctorado, más bien, de repente hay una confusión de que no voy a ir a clases, sí, que no voy a ir a ninguna clase, voy a ir a hacer un proyecto nada más. En que tú estuviste, ¿cómo fue? ¿Cómo era? Mira, más que el proceso escolarizado, porque es igual en todos los doctorados, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la posibilidad de conocer otras formas de hacer ciencia, la ciencia básica. Entonces, igual que como siempre, con el desconocimiento siempre dices, no, es que no voy a poder, es que esto, es que el otro. Cuando dices ciencia básica, dices, no, estos son genios. Y te das cuenta que tienen tropiezos en la investigación y que además tú puedes hacer observaciones sobre ellos. O sea, el perderle el respeto a todas las disciplinas es la única, o sea, en el conocimiento de todas las disciplinas es la única manera de cuestionar y entonces darte cuenta que finalmente también son construcciones humanas, ¿no?, para darnos una explicación del mundo. Alicia, platícame, ¿qué haces actualmente? Soy coordinadora de investigación de la Universidad del Centro de México, en la UCEM, Celotón. Y bueno, ahí, si me permites hacer mis goles, nosotros tenemos interés de contribuir para la generación de personas que quieran tener mayores conocimientos y entrar dentro de diplomados, maestrías y especializaciones. Ahorita tenemos en educación, en comercio internacional, negocios agropecuarios, cine digital, tecnologías digitales de la comunicación y una especialidad en relaciones públicas. Lo que quiero resaltar aquí es que la universidad siempre hace estudios de mercado para ver que nuestros egresados puedan conseguir trabajo, ¿no? Respondemos a las exigencias externas. Ay, qué bueno, Alicia, que al final todo se ha conjuntado para que tú puedas no solo pues seguir practicando, sino ejercer y analizar todo lo que has aprendido durante todos estos años a través de tu profesión y probablemente distintas profesiones, ¿no? Sí, que claro. son las que te hacen ahora. Claro, claro. Alicia, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Como te dije en un inicio, qué bueno que te animaste y que compartiste no solo, o sea, como te decía fuera del aire, cómo te fue en la feria, ¿no? Sino también cómo te formaste y cómo te fue en tu vida personal al conjuntar estas dos áreas. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Muchas gracias, Raquel. Ya por último, que se me olvidaba, entren a nuestra página de investigación, investigacionucem.com. Tenemos una revista indexada, y bueno, que pudieran participar, las convocatorias salen en esa página. Y que siempre se buscan espacios, además, para publicar, para escribir, de repente uno no ubica dónde puede haber, pues ahí está una oportunidad Alter importante. Enfoques Críticos. Bueno, pues les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan acompañado y les recuerdo que los espero la siguiente semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.